Bien, chicos, entonces em, nos queda solo un tipo de problema más que no habíamos visto a lo largo de estas semanas de quemadores. Este tipo de problema, ¿no? A pesar de que tiene las mismas características que los anteriores, este en especial nos pide algo que no hemos visto hasta ahora, que es especificar la geometría de un quemador atmosférico. Es algo que hasta ahora en ningún problema lo hemos visto. Por lo tanto, vamos a hacer este tipo de problema, ¿no? Dice diseñar y especificar la geometría de un quemador atmosférico a gas natural. Entonces, el combustible, primeramente, es gas natural, cuya potencia útil, o sea, tengo una potencia útil igual a 45.000 kilocalorías hora. A una presión de alimentación, ok, me da un delta de presión de 20 milibares, ¿ok? Y un exceso de aire, ok, tenemos un exceso del 40%. De ahí tenemos una eficiencia además, una eficiencia del 85% es de mi quemador, y el equipo opera a nivel del mar, ¿ok? El poder calorífico superior, ¿ok? Nos da el poder calorífico superior del gas natural es igual a 10,8 kilowatt hora por metro cúbico normalizado. Y el coeficiente de descarga K es 0,75. Ok. Entonces, lo que nos pide básicamente es, si vamos a volver a a las diapositivas que habíamos visto en la clase recuperatoria, lo que nos pide es básicamente, si tengo este quemador, me pide especificar cada una de sus partes y encontrar lo cuál es el tamaño, por así decirlo. Entonces, lo primero que tengo que empezar cuando yo tengo este tipo de ejercicios es a calcular en este caso, sería calcular el diámetro del inyector. Una vez que yo tengo el diámetro del inyector, voy a ir calculando el diámetro de la garganta y así sucesivamente. Entonces, si se acuerdan, teníamos estos parámetros y cada uno de estos diámetros tiene un nombre y este nombre está dentro de esto, ¿no? Dentro de acá. Entonces es importante que nosotros conozcamos más o menos a qué se refiere, ¿no? A qué se refiere cada fórmula, a qué se refiere cada cosa. Entonces, por este punto, bueno, hasta este punto al menos, tenemos que considerar eso, ¿no? Conocido. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos datos conocidos como, primeramente, que esta es la geometría, sé qué es lo que tengo que calcular, cada una de estas partes que hacen la geometría del quemador, pues tengo que generar o tengo que ver un procedimiento. De ahí viene el diseño del quemador atmosférico. Me da una serie de pasos, específicamente 5 pasos nada más, ¿no? Para poder realizar esto. ¿Qué me dice? Paso uno. El diseño del quemador se inicia a partir de la potencia del mismo. Algunos autores presentan la siguiente relación denominada potencia unitaria que liga el flujo térmico con el área de salida del quemador en kilowatts por centímetro cuadrado. Si se acuerdan, todo esto viene de las definiciones que habíamos hecho. Primeramente, habíamos definido la potencia teórica, que es esta de acá. Habíamos definido la potencia específica, que es esta de acá. Entonces, en la potencia específica, lo que les decía, la potencia específica está situado a la potencia útil que sale sobre el área de salida, es decir, el área de la cabeza del quemador. Entonces, si yo quiero calcular de alguna manera esto, entonces yo tengo que relacionarlo con lo que habíamos visto acá, ¿no? Con esta parte de acá, que sería que el calor sub S, que sería el calor de potencia suministrada al quemador en kilowatts, y Q sub E, perdón, Q sub U es la potencia unitaria en kilowatts sobre centímetro cuadrado, que para nosotros también sería la potencia específica, ¿ok? Bien, entonces, por un lado, ya sabemos que ese Q sub U, que para mí me están diciendo que es la potencia unitaria en este punto del diseño,
Para mí también anteriormente ya definido era lo que conocíamos como potencia específica, que también las unidades eran en kilowatt sobre centímetro cuadrado. Entonces, para estos hay un valor determinado específicamente, que son estos de acá, que nos dice que para gas natural se utiliza una potencia específica de 1.0 a 1.3 kilowatts por centímetro cuadrado. Pero para los otros, que es decir, propano, butano y GLP, yo tengo que utilizar una potencia unitaria de 0,7 a 1 kilowatts por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces esos valores son importantes. Una vez que me dice, bueno, una vez que ya has hallado este diámetro, vamos a ver, ya hemos hallado de esta manera el área, ya puedo hallar automáticamente el diámetro máximo. ¿Cuál era el diámetro máximo? Si volvemos a nuestra gráfica desde de acá, el diámetro máximo es este que está acá, ¿no? Es este que lo estoy pintando, bueno, que está medio feo, pero es este. Entonces ya tengo ese dato de ahí. Una vez que hago eso, me da un paso 2 que me dice seguidamente, se determina el diámetro de la garganta del venturi o quemador a partir de la ecuación de la continuidad y siguiente expresión que relaciona el flujo de gas y el flujo de aire. Entonces, para mí, el diámetro de la garganta es el diámetro del inyector sobre beta, donde beta es la compensación de las pérdidas de gasto y presión en el venturi. Acá tenemos el flujo másico del aire, flujo másico del combustible y además multiplicado por una raíz de la densidad del aire sobre la densidad del gas. Entonces aquí hay que tomar en cuenta algo. El flujo volumétrico del aire es el flujo volumétrico del aire que induce el gas inyectado. Sin embargo, en la combustión de quemadores atmosféricos, tan solo un 35 a 40% del aire calculado es el aire primario que entra al quemador. Por lo tanto, ese debe ser reducido en dicho porcentaje, es decir, que el porcentaje que entra básicamente es 0.35 o 0.4 multiplicado por el flujo volumétrico del aire. Por otro lado, el flujo volumétrico básicamente es el flujo de gas. Densidad del gas en condiciones atmosféricas, en condiciones de entrada del inyector, densidad del gas y densidad del aire es la densidad del aire en condiciones atmosféricas. Beta ya hemos mencionado que es las pérdidas del gasto y presión del venturi. Entonces, hasta este punto, yo ya he hallado la- el diámetro de la garganta. Lo que me falta es hallar las longitudes también y algunos diámetros que tengo que tomar en cuenta. También me dice en el paso 3, a continuación, se halla la longitud del difusor usando la relación. Entonces, la longitud del difusor, es decir, esta longitud, la más grande, va a ser igual a 6 a 9 veces el diámetro de la garganta. Como ya tengo el diámetro de la garganta, entonces yo puedo tomar, no sé, si me da la gana, yo puedo decir 7, digamos 7. 7 veces el diámetro de la garganta. ¿Estoy dentro de lo que me permite o de lo que realmente es? Sí, pero no se olviden algo. Cuando yo empecé a decidir tomar un valor, también tengo que ir un poquito a pensar a la parte de aquí abajo del cuadro, ya que una de estas puede ser modificada, ¿no? Por esa decisión que estoy tomando. Ahora, el paso 4. Ahora se calcula la distancia del inyector garganta con la relación L sub y G. Entonces, ¿cuál es esta L sub y G? Perdón, vamos a volver acá. Es esta relación que teníamos acá. L sub y G del diámetro del inyector o desde el inyector hasta el diámetro de la garganta. Esa distancia. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Va a ser 2.22 por el diámetro de la garganta más 15 milímetros. Bueno, entonces, a lo que vemos acá, es obvio decir que estas dos ecuaciones, tanto la de la longitud del difusor y la longitud de inyector garganta, son ecuaciones experimentales. Muchas veces pueden ser modificadas debido a que no han sido las correctas, vamos a decirlo, pero para tratar de, vamos a decir, para tratar de ver de la mejor manera posible, podemos decir lo siguiente.
Y el paso 5. Las dimensiones determinadas son teóricas. Sin embargo, deben ser reajustadas con la práctica experimental. Una guía de referencia práctica es seguir las siguientes relaciones geométricas. Se quiere decir que la longitud inyector garganta tiene que ser mayor a 2,5 por el diámetro de la garganta, pero menor a 4 veces el diámetro de la garganta. O sea que acá hay que tomar en cuenta esto. Otro caso, en la longitud del 2, vamos a decir la longitud 2, que para mí en este gráfico es la longitud del diámetro del inyector o desde este punto del inyector hasta la parte que es el diámetro de la convergencia, tiene que ser igual a menor al diámetro de la garganta. Tiene que ser menor al diámetro de la garganta. Por otro lado, me dice 1,5 veces el diámetro de la garganta tiene que ser mayor el diámetro de la convergencia a 1,5 veces el diámetro de la garganta, pero menor a 2,5 veces el diámetro de la garganta. Por otro lado, me dice que el diámetro máximo tiene que ser mayor a 1,5 veces el diámetro de la garganta, pero menor también a 2,5 veces el diámetro de la garganta, ¿no? Si se dan cuenta, estos tienen una misma relación. Por otro lado, me dice que el diámetro de la garganta, 1,2 veces el diámetro de la garganta, tiene que ser menor al diámetro sub S. ¿Cuál es este diámetro sub S? Es el diámetro de la salida de la llama, ¿no? Básicamente, SDS es diámetro de salida. Entonces, tiene que cumplirse esta relación. Y por último, que la longitud 1, que es básicamente la longitud de la convergencia, como vamos a decir acá, del cono convergente, tiene que ser mayor al diámetro del inyector. Entonces, de esta manera, yo tengo que ir especificando la geometría de mi quemador. Entonces, vamos ahora sí al ejercicio. Estábamos acá. Entonces, en el ejercicio que yo tengo es este de acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar el diámetro del inyector. Entonces, colocamos diámetro del inyector. Pero para mí, hallar el diámetro del inyector, si vamos a colocar la fórmula, para mí es el diámetro del inyector es igual a la raíz de 4 veces el flujo volumétrico del gas sobre K por pi, todo esto por raíz de la densidad sobre 2 veces la presión de alimentación, ¿no? Entonces, hasta este punto, yo tengo que tener todos estos datos. Entonces lo vamos a encesar en un cuadrito, pero si se dan cuenta, vamos a cambiar de color a color azul. Yo no tengo este valor, no tengo este valor, lo demás sí tengo. Por lo tanto, en este sentido, yo tengo que decir, si yo quiero hallar el diámetro del inyector, primero tengo que hallar el flujo del combustible. Entonces, lo primero que tengo que hallar es el flujo del combustible. Entonces, yo sé que el calor suministrado es igual al flujo del combustible, sub G, vamos a colocar, por el poder calorífico superior del combustible. Nuevamente acá tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué datos no tengo? Yo no tengo este dato. Y si nos damos cuenta, tampoco tengo este dato. Porque lo que yo tengo es Q sub U, o sea, la potencia útil. Ahora, ¿cuál es la potencia útil? Ah, bueno, a eso se refiere con lo que es la eficiencia. Por eso me da la eficiencia, ¿no? La eficiencia me decía, y ese es un concepto que habíamos visto, que es la potencia útil, Q sub U, sobre la potencia, pues, suministrada. Entonces, en este caso, entonces decimos que la potencia suministrada, que es lo que yo quiero hallar, va a ser igual a la potencia útil
sobre la eficiencia. Y esto vamos a mandar ahí a la parte de arriba, que me va a dar que la potencia útil sobre la eficiencia es igual al flujo volumétrico del gas por el poder calorífico superior. Entonces acá el flujo volumétrico del gas será la potencia útil sobre la eficiencia multiplicada por el poder calorífico superior. Entonces acá lo primero que tengo que hacer es colocar en un mismo sentido de unidades. Acá tengo kilocaloría, hora, y acá tengo kilowatt hora metro cúbico normalizado. Entonces yo tengo que convertir de kilocalorías a kilowatts. Entonces tengo que utilizar el siguiente factor de factor de conversión. Entonces, para yo realizar la transformación de este sería 0. Bueno, en realidad es un kilocaloría hora es igual a 0,0001166 kilowatts, creo. Creo que es este factor de conversión. Sí, es este factor de conversión, solo que aquí hay un errorcito. No es 3 ceros y este es 11,63. 11,63. Perdón, 11,63. O sea, el factor de conversión sería un kilocaloría hora, sería 0,001163 kilowatts. ¿No? Eso ya lo pueden ustedes sacar de acá. Danza. Lo pueden sacar de esta parte, donde dice que un kilocaloría hora es 0,1163. Y aquí incluso pueden hacer la transformación. Deberíamos hacerlo de manera calculando, pero en este caso no es tan necesario. En su examen sí deberían hacer el factor de conversión. Para mí, estos 45.000 kilocalorías representan 52,34 kilowatts. Entonces, este Q útil para mí es 52,34 kilowatts. Entonces, yo tengo 52,34 kilowatts sobre la eficiencia, que es 0,85, multiplicado por el poder calorífico, que para mí es 10,8. 10,8 kilowatt hora por metro cúbico normalizado. Entonces, mi flujo volumétrico del gas en condiciones normales nuevamente será pues 52,34 dividido entre 0,85 multiplicado por 10,8. ¿Por qué? Porque cada kilowatt con kilowatt se va a simplificar, hora se va a quedar abajo y metro cúbico va a subir. Entonces, en este caso sería 5,702 metro cúbico normalizado por hora. Entonces, en este caso, tendríamos mi flujo volumétrico del gas. Lo que ahora nos falta hallar es la densidad. Entonces, vamos a hallar la densidad del combustible. Y para hallar la densidad del combustible, necesito saber las condiciones en las que está. Habíamos visto que las condiciones en las que está, según lo que nos dice acá, básicamente es a nivel del mar. Y al menos, además, me dice que si el flujo volumétrico está en condiciones normales, entonces la densidad debería estar en condiciones normales. Entonces, la densidad del combustible finalmente es la presión atmosférica por el peso molecular sobre R universal por la temperatura en condiciones normales. Entonces, presión atmosférica 101,325 kilojoule por metro cúbico. Multiplicado peso molecular. No se olviden que el gas natural es 95% o algo parecido en metano y lo demás son otras sustancias. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir que es 100% metano, es decir, CH4. Entonces, para este caso,
tendríamos que es multiplicado por CH4 es 16 kilogramo por kilomol. Todo esto dividido entre el R universal, que es 8,31, que sería kilojoule, kilomol, Kelvin, multiplicado por la temperatura en condiciones normales, que sería 0 más 273, pues será 273 Kelvin. Kelvin con Kelvin, kilomol con kilomol, kilojoule con kilojoule, y me queda en kilogramo metro cúbico. Entonces tendría 111, perdón, 101.325 multiplicado por 16 dividido entre 8.31 multiplicado por 273. Para mí sería 0,715 metros cúbicos por, perdón, al revés. Es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tengo ahora la densidad. Entonces la densidad, vamos a colocar una más acá. La densidad del combustible es 0,715 kilogramos por metro cúbico. Y lo vamos a encesar en un rectangulito. Entonces, ahora sí, vuelvo a esta parte de acá y ahora sí, pues puedo hallar lo que sería mi diámetro del inyector. Entonces, reemplazando básicamente, tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá sería densidad del combustible. Este es igual a la raíz de 4 por 5,702 metro cúbico normalizado por hora, por una hora tiene 3600 segundos. Todo esto sobre K por pi. K para mí era 0,75 por pi. Todo eso multiplicado por la raíz de densidad es 0,715 kilogramos por metro cúbico normalizado sobre dos veces por delta de la presión. En este caso, mi presión es 20 milibares. Ya habíamos visto en clases anteriores que un milibar es 0,1 kilopascales. Entonces, en este caso, será pues 2 kilopascales, que para mí será 2000 kilogramos metros sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Kilogramo con kilogramo se me van a simplificar. Metro cuadrado con un metro cúbico y me va a quedar metro. Finalmente me va a quedar segundo cuadrado sobre metro cuadrado, que va a simplificarse con este, con este y con este. Y ya tengo un valor del diámetro del inyector. Entonces, para mí, el diámetro del inyector voy a utilizar el que habíamos utilizado en la anterior clase, que sería 4 por 5,702 sobre 0,75, aquí cambia, por 3600 está bien, por pi. ¿Ok? Por esto, raíz de 0,715 sobre 2 por, en vez de 1900 es 2000. ¿Ok? Entonces, para mí, el diámetro del inyector sería aproximadamente 6 milímetros. Entonces, para mi inyector, el diámetro del inyector es 6 milímetros. Y esta sería una respuesta importante para mí, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez ya hallado el diámetro del inyector, pues tengo que ir a hacer estos pequeños cálculos que habíamos visto acá. Voy a calcular el diámetro máximo, ¿ok? Entonces acá voy a colocar diámetro máximo. El diámetro máximo básicamente me dice que el diámetro máximo viene del área de la salida, que para mí el área de la salida es el calor útil sobre el calor unitario, que para mí sería el específico. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar, aunque creo que es el suministrado, ¿no? Aquí estamos un poquito mal.
Pues que el calor suministrado sobre el calor específico, unitario. De acá yo puedo decir lo siguiente. A ver, un cachito. Creo que podemos utilizar este de acá, ¿no? Si podemos ver ahí. Entonces, a ver, veremos cuál es la diferencia. Vamos a calcular calor útil, calor específico. Y de aquí, el área de salida, como es un cilindro, pues será pues pi cuartos, el diámetro en la salida al cuadrado, que para mí será el diámetro máximo, es igual al calor útil o a la potencia útil sobre la potencia específica, que para este caso sería para nosotros, que es gas natural, sería 1.0 o 1.3. Yo le voy a poner 1.2. Ok, que eso sea 1.2 kilowatts por centímetro cuadrado. Entonces, el diámetro máximo para mí es 4 veces la potencia útil sobre pi veces la potencia específica. Y aquí una raíz. Entonces, justamente es esto lo que habíamos llegado. 4 por QS pi Q unitario. Entonces, volviendo a nosotros, tenemos que es la raíz de 4 veces por el calor útil, que en este caso para mí sería 52,34. Aquí hay un cambio, ¿no? Veremos. 52.34 sobre 0.85. Ese es el calor suministrado, que es 61.57. Casi aumenta 10 kilowatts. Entonces, en este caso, si yo considero el calor útil, la diferencia va a ser mucha. De todas maneras, veremos. Kilowatts sobre pi veces multiplicado por 1,2 kilowatts por centímetro cuadrado. Entonces, para mí, esto me da kilowatts con kilowatts, se simplifican y me va a dar un resultado bastante sencillo, ¿no? Que es este de acá, raíz de 4 multiplicado por 52.34, todo esto dividido entre pi por 1.2 por pi. Entonces, ¿cuánto me sale esto? Me sale 7.45, ¿ya? 7,45 centímetros. ¿Qué pasa si yo tomo el calor suministrado? ¿No? Entonces mi ecuación cambia de 4 a calor suministrado sobre pi por Q sub E. Y habíamos visto que esto es igual a la raíz de 4 por 52,34 sobre 0,85 kilowatts sobre todo esto pi por 1,2 kilowatts centímetro cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? Básicamente es lo mismo. En vez de acá, simplemente le coloco 0,85. ¿Cuánto me sale? 8.08. Si hay unos 50 centímetros al menos, o incluso 60 centímetros, bueno, 0,60 o podríamos decir que es alrededor de 6 milímetros de diferencia. Entonces, creo que eso es considerable porque mi diámetro del inyector es 6 milímetros. Entonces, el diámetro máximo para nosotros va a ser igual a 8,08 centímetros o 81 milímetros. Ese es el diámetro máximo. ¿Ok? Entonces, para nosotros sería eso. Ahora vamos a hallar el diámetro de la garganta. Diámetro de la garganta. Entonces, para el diámetro de la garganta, un ratito, acá vamos a volver y vamos un poquito a nuestras diapositivas
para no perdernos, el diámetro de la garganta tiene esta fórmula. Me dice que el diámetro de la garganta es igual al diámetro del inyector sobre beta, donde beta me está haciendo entender qué es lo que compensa las pérdidas de gas y presión de Venturi. Y aquí tenemos que multiplicarlo por el flujo volumétrico del aire sobre el flujo volumétrico del combustible. Todo eso multiplicado por la raíz de la densidad del aire sobre la densidad del combustible. Y aquí sería igual, pues, a lo que ya habíamos visto. Antes de nada, aquí tenemos que considerar algo. Beta, o bueno, conozco beta, pero vamos a considerar cambiar de color primero. Beta 0,75. Diámetro del inyector, conozco. Flujo volumétrico del gas, tengo. Densidad del gas, también tengo. Lo único que no tengo son flujo volumétrico del aire y densidad del aire. Por lo tanto, para calcular el diámetro de la garganta, yo necesito calcular el flujo de aire y densidad del aire. Si se acuerdan, y a lo largo de todos los ejercicios que hemos visto hasta el momento, la única forma de hallar el flujo de aire en este tipo de problemas es realizando la ecuación estequiométrica. Por lo tanto, me voy a decir, yo tengo gas natural, que es 100% metano, más aire teórico, que es oxígeno 2, más 3,76, nitrógeno 2, y eso me tiene que dar CO2 más H2O más nitrógeno 2. CO2, ¿qué es CO2? Para mí, el CO2 es X veces, el agua es Y veces y el nitrógeno es Z veces. Pero este tiene un exceso, por lo tanto, aquí yo voy a tener un exceso de, ¿cuánto me dice? Del 40%, si mal no recuerdo era. Sí, ¿no? Del 40%. Entonces, acá tengo 1,4 por el aire teórico y acá voy a tener más 0,4 por el aire teórico, oxígeno 2. Entonces, ahora sí hacemos el equilibrio, ¿no? Yo digo, para el carbón, X básicamente vale 1. Ok. Para el hidrógeno, aquí es, para el hidrógeno, yo tengo que es 4 igual a 2 veces Y. Entonces, de acá diría que Y es igual a 2. Para el oxígeno. Entonces, para el oxígeno yo tengo que es 1,4, 2 por el 1,4 por el aire teórico. Muy bien. Es igual a 2 veces X más Y más 0,4 por el aire teórico por 2. Es de este acá, ¿no? Este va a venir a restar acá. Y básicamente voy a tener que X, ¿cuánto valía? 1. Y, 2. Este 0,2 va a ser 2 y aire teórico, factorizamos. 1,4 menos 0,4, 1. Entonces voy a tener que el aire teórico es igual a 2 más 2 sobre 2. Entonces el aire teórico es igual a 2. Y por último, Z, que va a ser 1,4 por 2 por 3,76. Entonces, haciendo este pequeño cálculo sería 1,4 por 2 por 3,76 sería igual a 10,53. Entonces, mi ecuación estequiométrica será CH4 más 1,4 por 2, 2,8, oxígeno 2 más 3,76, nitrógeno 2.
Y esto me daría como resultado dióxido de carbono más 2 veces H2O más 10,53 nitrógeno 2 y más 0,4 por 2 que sería 0,8. Oxígeno 2. Listo. Entonces, acá ya empiezo a hallar una relación aire-combustible real, ya no estequiométrica. Entonces digo, la relación, vamos a, ¿dónde está mi? Aquí está. Aire-combustible real es igual a la cantidad de moles de aire, 2,8 por 4,76 mol de aire sobre un mol de combustible. Pero acá hay que tomar en cuenta alguito, ¿está bien? Primero, está bien, haremos esto, que sería 2,8 por 4,76, 13,33. Y aquí puedo cambiar directamente bol de aire, o sea, volumen de aire, sobre bol o sobre flujo de combustible. Ahora aquí, esa es la relación aire-combustible real, está bien. Pero lo que va a entrar a mi garganta es lo que decía acá. Si nos fijamos, decíamos que el aire como tal no entra todo, no es que va a ingresar todo. El aire que induce el gas inyectado es del 35 al 40% en este tipo de quemadores. Vamos a decir que es la máxima cantidad posible, digamos, ¿no? Entonces, para hallar el flujo volumétrico del aire, yo digo, no es el total de aire que hay. Tengo que considerar la relación aire-combustible, sí, pero multiplicado por el factor 0,4, porque me está diciendo que es el 40%, no es el 100%. Entonces, 0,4 por 13,33 multiplicado, en este caso sería por el gas combustible, que sería básicamente bueno, podemos colocarlo acá directamente, gas combustible, para evitarnos colocar aquí unidades y todo ese lío, ¿no? Entonces, para mí, el flujo volumétrico del aire será 0,4 por 13,33, que eso sería 5,332, o sea, 5,332 flujo volumétrico del gas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, para este tanto, ya tengo el flujo volumétrico del aire. Lo que me falta es hallar la densidad del aire. Entonces, la densidad del aire para nosotros ya es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, vamos a ir acá, decimos la densidad del aire es igual a la presión atmosférica por sobre R del aire, temperatura en condiciones normales. Es lo que me dice, ¿no? Entonces, esto sería igual a 101,325 kilojoule metro cúbico sobre 0,287 kilojoule sobre kilogramo Kelvin por 273 kelvin. Entonces este valor será 101,325 dividido entre 0,287 por 273, que me da 1,293. 1,293 kilogramo por kilojoule con kilojoule, Kelvin con Kelvin, y me queda en kilogramo metro cúbico. Entonces, una vez que ya tengo eso, puedo calcular el diámetro de la garganta. Entonces, el diámetro de la garganta es igual a diámetro del inyector, es 6 milímetros,
por lo tanto 6 milímetros, sobre beta, que es 0,75, multiplicado por el flujo volumétrico de aire, que es 5,332 por el flujo volumétrico del gas, sobre el flujo volumétrico del gas, que aquí ya no necesito hacer nada, sobre o multiplicado, perdón, por la densidad del aire, que es 1,293, sobre, bueno, para este caso sería, pues, estamos 5,71 creo que es, ¿no? Ah, no, 5,702. Ah, no, estoy mal. Es 0,715. Sí, 0,715 la densidad del gas, 0,715. Entonces, hacemos este pequeño cálculo, ¿cuánto me sale? Es 6 sobre 0,75, todo esto multiplicado por 5,332 y todo eso multiplicado entre paréntesis. Y aquí tengo una raíz de 1,293 dividido entre 0,715, que me da 57,36, ¿no? Me da 57,36 milímetros. Entonces, el diámetro de la garganta es 57,36 milímetros. Por lo tanto, esta sería una respuesta también. Finalmente, ya hemos hecho el diámetro de la garganta. Básicamente los otros dos son aproximaciones, es decir, puedo colocar 7, puedo colocar 8, pero cuidando que se cumpla alguna de estas relaciones, como les decía, ¿no? Tiene que cumplirse en su mayoría todas estas relaciones que saca. De hecho, no en su mayoría, debería cumplirse, ¿no? Entonces, vamos a decir, la longitud, aquí colocamos longitud del difusor. Longitud del difusor. ¿Cuánto es la longitud del difusor? Bueno, la longitud del difusor me dice que es LD y es igual a 6 a 7 a 9 veces. Yo le voy a poner 8. 8 veces el diámetro de la garganta. Entonces, 8 multiplicado por 57,36 me va a dar una longitud de 8 por 57,36. 458, 459. 459 milímetros. Muy bien, seguimos. Longitud, inyector, garganta. ¿Qué sería el otro paso? Aquí está. Entonces, ¿cuál sería esta longitud? Inyector, garganta. L sub G, 2,22 por el diámetro del inyector, que sería como está acá. Oh, no, perdón, por el diámetro de la garganta sería 57,36 más 15. A ver, eso es lo que tenemos en su formulita, que sería esta de acá. Entonces, 2,22, 57,36, y con eso ya podemos calcular este. Sería 2,22 por 57,36 más 15. Todo en milímetros, que sería 142,34. 142,34 milímetros. Entonces, la longitud de inyector garganta será 142, perdón, no sé qué he hecho aquí, 142,34 milímetros. Y la longitud del difusor será igual a 459 milímetros también. Perfecto. Para finalizar, porque básicamente el paso 5 ya es empezar a colocar todas estas relaciones, pues vamos a ir a un poquito acá, ¿no? Entonces vámonos aquí, me voy a agarrar esta imagen y dentro de esta imagen yo la voy a recortar. La que me interesa
es este cuadradito. Este cuadradito es el que me interesa nada más. Entonces, por último, para realmente, para dimensionar mi inyector, vamos a decir, vamos a multiplicar antes de eso, antes vamos a comprobar. 2.5 por 57,36 me sale 143.4. Me dice que este valor debería ser mayor, perdón, debería ser menor, el menor posible. Y L sub G debería ser mayor a 2.5 por el diámetro sub G, ¿no? En este caso, este diámetro es 57,36, ¿ok? Está bien. Al multiplicarlo por 2.22 por 57,36 más 15, yo obtengo 142. Y en el otro caso, obtengo 143. Aquí hay un problema, ¿no? Porque no se está satisfaciendo esta igualdad de acá. No es lo mismo si nos damos cuenta. Entonces, cuando esto sucede y ya no cumple, entonces lo más prudente que podemos hacer es que la longitud inyector garganta tiene que ser mayor sí o sí a 2.5. Entonces yo le voy a colocar, como son ecuaciones experimentales, no se olviden de ese detalle. 2,6 por 57,36. De esta manera estoy asegurando de que va a cumplir y además va a ser superior al otro que teníamos, ¿no? En este caso sería 149,136. Y esta sería la respuesta. Longitud 2. Entonces la longitud 2 tiene que ser menor al diámetro de la garganta. El diámetro de la garganta es 57,36. Entonces la longitud 2, viendo un poco la geometría, veremos eso un poco, sería acá. La longitud 2 es este punto de acá. Si nos damos cuenta, tiene que ser un poquito menor que el de la garganta. Yo digo que suficiente con que estimemos que esta longitud 2 sea alrededor de unos 55 milímetros o hasta 50 milímetros. Eso tendríamos. Muy bien. Para el diámetro del cono convergente de la entrada, tiene que ser menor, o sea, lo menor posible es 1.5 por el diámetro de la garganta. Tiene que ser mayor a este valor. Por lo tanto, yo diría, y para que no pase este de acá, podría decir que sea un promedio entre 2.5 más 1.5, que sea 2 por el diámetro de la garganta. Entonces, 2 por el diámetro de la garganta, que es 57,36. Para mí, este valor será 2 por 57,36. Perdón, 2 nuevamente. Sería 114, 115. 115 milímetros. Vamos más. 1.5 es lo que tenemos que ver, ¿no? Si yo multiplico 1.5 por el 57,36, me dice que este valor debería ser menor al diámetro máximo. Para mí el diámetro máximo es 81 milímetros. Y este valor, si nos damos cuenta acá, es 86. Bueno, acá ya tenemos otro problema, ¿no? Tenemos otro problemita con este punto, debido a que el diámetro máximo debería ser mayor a 1.5 veces el diámetro de la garganta. Entonces aquí ya, a pesar de que el otro lo hemos solucionado, aquí ya nos hace pensar a que algo está mal, a que algo que hemos hecho el pequeño cálculo no lo hemos considerado o no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, vamos un poquito a lo que dice la teoría. Entonces, para hallar yo el inciso del diámetro de la garganta, porque creo que esto es lo que me está influenciando, me dice que es el flujo volumétrico del aire que induce el gas inyectado.
Sin embargo, en la combustión de quemadores atmosféricos, tan solo un 35 a 40% del aire calculado es el aire primario que entra al quemador. Por lo tanto, este debe ser reducido en dicho porcentaje. ¿Ok? Hemos hecho la reducción y todo eso. Es realmente raro que suceda esto, que esto empiece a darnos mayor. Tal vez, a ver, ¿qué podría ser? Ujú. A ver, leeremos un poco el enunciado que nos dice, el diseño cuya potencia es una presión de un exceso del aire y del 40%, una eficiencia del 85%, el equipo opera a nivel del mar. Ok, no nos dice mayor detalles. Am, ¿Qué podríamos hacer en este caso? Bien, creo que uno de los detalles que estaba viendo que podría ser es que en este caso no lo consideran, vamos a decir, que no consideran el exceso. Es decir, bueno, sí lo consideran el exceso, que sería 2,8, pero para hallar este flujo volumétrico de aire, no están tomando el real, sino están tomando el estequiométrico. Normalmente para hacer este en quemadores creo que se utiliza el estequiométrico, pero igual en tal sentido no tiene mucho sentido, yo diría, porque ¿por qué utilizaría el estequiométrico si lo que quiero hacer es ser lo más real posible, ¿no? Entonces, en este caso, pues, eh, lo último que se podría hacer, tomando en cuenta los cálculos que hemos hecho, sería pues que el diámetro máximo entonces nuevamente tenga que cambiar y tenga que ser mayor a 1,5 veces el diámetro de la garganta, que va a ser aproximadamente unos 87 milímetros, ¿no? Básicamente unos 5 milímetros más del que habíamos calculado. Por último, el diámetro de la salida sería mayor a 1,2 del diámetro de la garganta. Así que lo que voy a hacer es hacer la media. 1,2 más 2 sería 3,2. Dividido entre 2 sería 1,6. 1,6 por el diámetro de la garganta, que sería 1,6 multiplicado por 57,36, 91,78. Entonces acá tengo 91,78 milímetros para el diámetro de la salida. Por último, el diámetro L1 tiene que ser solamente mayor al diámetro del inyector, por lo tanto podría decir que la longitud del diámetro 1, pues que sea mayor a 6 milímetros, pues 7. Puede ser directamente 7 milímetros, donde ya tendríamos definido todo lo que es nuestro, nuestro quemador. En este caso se ha presentado, ¿no? O sea, para este problema se ha presentado debido a eso. Tal vez por algunos cálculos que hemos realizado y ha empezado a salir algo mal. Yo pienso que no creo que hayamos tomado mal acá. Tal vez hemos tomado mal en estos puntos. Puede ser para el diámetro de la garganta. Tal vez no era considerar el diámetro, perdón, la relación aire-combustible real y podíamos considerar la combustión aire combustible estequiométrica, pero desde un punto de vista, si nos ponemos a pensar, no tiene mucho sentido que hagamos eso, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de cada ejercicio. Si en un ejercicio, en todo caso, le sale algo parecido al de nosotros, este ejercicio que hemos realizado, pues lo último que podemos hacer es que, como ha dicho gran parte de la teoría de esto, lo que habíamos mencionado, nos decía que muchos de estos son determinadas teóricas, ¿no?
Sin embargo, deben ser reajustadas, pueden ser reajustadas, y una guía de referencia práctica, o sea, que sea algo experimental ya. Hay personas que ya han hecho este tipo de diseño y han visto que se cumple una relación casi en todas los quemadores. Y esas son las relaciones. Por lo tanto, para nosotros empezamos a buscar que cumplan esas relaciones, a reajustar, como se dice. Si acá nos salía un 81 milímetros y aquí veo que eso no va a ser mayor a 1.52 por el diámetro de la garganta, que es básicamente 86, entonces yo voy a considerar un valor un poco más, tampoco mucho más, ¿no? O sea, no puedo considerar aquí un 90, un 101. Pucha, ¿qué ha pasado? Se ha empezado a alargar 20 milímetros. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. Por otro lado, si nos damos cuenta acá, eh, mucho tiene que ver también la relación que tengamos, ¿no? Aquí puede ser el diámetro de la convergencia, diámetro máximo, y aquí vemos qué relación tenemos, ¿no? Aquí es 87 milímetros, acá son 115 milímetros, es debido a esto. Pero según este punto de acá, digamos, parece que este diámetro es un poco más pequeño que este. ¿Por qué ha cambiado, diríamos, ¿no? Entonces, aquí es debido a que hemos hecho una ponderada acá, ¿no? Entre 1.5 más 2.5. Si hacemos 1.5 por 57, me sale 86,04, que es un poquito menor a esto. Tal vez podríamos considerar eso. Si nos damos cuenta, estos dos deberían estar entre sus valores. Ahora, cuando yo considere 2.5 por el diámetro de la garganta, esto va a ser mucho más grande. Entonces, hay que considerar algunos valores que sean razonables. Y a medida que hagamos la parte experimental, yo creo que eso vamos a ir viendo de mejor manera que ahora, ¿no? Que es bastante teórico. Pues como tal, son de referencia ahora. Tal vez hay algunos ajustes de algunos cálculos que no lo hemos hecho bien, que no sé dónde está realmente, pero por lo demás, el procedimiento y todo lo que hemos realizado, pues es ese, ¿no? Lo único que tal vez sí nos faltaría, si agarramos este de acá, es determinar este angulito, ¿no? El ángulo de la convergencia, que para mí sería directamente un triángulo rectángulo, a pesar que este no parece tan triángulo rectángulo, este es alfa. Este sería el diámetro, vamos a decir, el radio máximo, que sería todo esto, menos el radio de la garganta. Y esta longitud sería pues la longitud del difusor, ¿no? Entonces tendríamos que la tangente de alfa es igual a opuesto, que sería radio máximo menos radio de la garganta sobre longitud del difusor. Y eso sería alfa tangente inversa de radio máximo. Para mí sería 87 dividido entre 2. 87 dividido entre 2 menos radio de la garganta. La garganta es 57. Entonces 57,36 dividido entre 2. Y la longitud del difusor es, aquí está, ¿no? 459. 459 milímetros. Entonces, al realizar esto, mi ángulo de convergencia será pues la tangente inversa, sería shift tangente sobre paréntesis arriba 87 dividido entre 2 menos 57,36 dividido entre 2. Raíz. Solo un dividido entre 2 y aquí sería 459. ¿Cuánto me sale? 1.85 grados. Y ese sería básicamente el ángulo de convergencia. O sea, es bastante largo y es bastante pequeño la parte de longitudes, ¿no? Perdón, la parte de lo que sería el diámetro. Pero ahora
Esto no se olviden que es como yo lo he tomado. Pueden tomar un promedio, por ejemplo, pónganle 7,5. Entonces aquí obviamente va a bajar y este ángulo también va a cambiar. Dependiendo de la longitud del difusor y de los diámetros, ese ángulo puede ir cambiando. Básicamente, este ángulo se llamaba, aquí está arribita, le llamamos el ángulo de la divergencia. Y este angulito nos va a ayudar en ciertos puntos, como está acá. Las dimensiones determinadas son teóricas, sin embargo, aunque acá no nos dice mucho, ¿no? Si vamos un poquito aparte del libro, porque del libro hemos sacado esa parte, nos dice, ¿no? La cámara y el tubo de mezclado forman dos conos, convergente y divergente. El cono divergente favorece la disminución del rozamiento, con el mejoramiento de la mezcla aire-combustible y disminución de la velocidad del fluido mezclado. Se recomienda evitar ángulos muy pronunciados, es decir, que sea de 3,5 a 5 grados. En nuestro caso, creo que es un ángulo bastante razonable, ¿no? No está llegando tampoco a 2,9, algo así, pero sí se está manteniendo entre 1 grado a 2,85, que son valores que según esto, según la teoría, nos va a ayudar en la parte de esa, ¿no? Entonces, un tubo de mezclado transforma de energía cinética en energía potencial, presión estática que debe ser mayor que la atmosférica para que el gas salga. Por ello, el tubo debe ser largo y suavemente divergente, ¿no? Básicamente sería eso. Bien, entonces, ese es el único tipo de ejercicio que nos faltaba. Ya no hay otro más de quemadores atmosféricos. Tal vez veríamos en la próxima clase sería quemadores de aire forzado, más que todo la parte de ventiladores. Y después ya pasaríamos al otro tema, que es los calderos. Entonces, hasta aquí sería la parte de quemadores. Espero que les vaya bien en sus exámenes y pues nos veríamos la siguiente clase. Gracias.